Maishapa, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la número 17 del modo indicativo. 17. Ñeereko angapuj significa modo pietativo. Concepto. Oñanduka angapuj pe oye evape tera poriaju bereko. Iñeeku anga y pukanguba, que traducido quiere decir el modo pietativo. Denota piedad en lo que se dice o manifiesta. Lleva la partícula anga, que es átona. Anga significa lastimosamente, pobrecito, expresa sentimiento de lástima. Tenbiaishana, ejemplos. El primer verbo que tenemos, heya, es un verbo oral que significa desistir. Tenemos los pronombres personales terarangüete, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona, pa, pu, ja, abaite, a, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo, en este caso heya, y la partícula del modo pietativo, anga, átona. Por eso se acentúa el verbo y se conjuga así. She aheya anga, dere heya anga, jae oheya anga, ñandeya heya anga, orero heya anga, peepe heya anga, jaecuera oheya anga, que traducido quiere decir, yo lastimosamente desisto, tú lastimosamente desistes, él lastimosamente desiste, nosotros lastimosamente desistimos. Nosotros lastimosamente desistimos. Ustedes lastimosamente desisten. Ellos lastimosamente desisten. Nos vamos en el segundo verbo. Ñeno es un verbo nasal que significa acostarse. Nuevamente los pronombres personales terarangüete. Las partículas de número y persona pa, puja, abaite. En ñandé se usa ña porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo, en este caso ñeno, y la partícula del modo pietativo anga. Y la correspondiente acentuación. Se conjuga así. She añeno anga, dere ñeno anga, jae oñeno anga, ñande ñañeno anga, orero ñeno anga, peepe ñeno anga, jaecuera oñeno anga. Que traducido quiere decir, yo lastimosamente me acuesto, tú lastimosamente te acuestas, él lastimosamente se acuesta, nosotros lastimosamente nos acostamos, nosotros lastimosamente nos acostamos, ustedes lastimosamente se acuestan, ellos lastimosamente se acuestan. Tenbiaishana, ejemplos. Les traje dos ejemplos. La número 1. Pekarai oñeno angatu pape hasuwi, que traducido quiere decir, ese señor lastimosamente está en cama por su enfermedad. La número 2. Cuñatai ombeasu anga no mombaiwi iñemo arandu, que traducido quiere decir, la señorita lamenta no haber terminado sus estudios. En estas dos oraciones, los verbos oñeno y ombeasu, con la partícula del modo pietativo anga, denota piedad en lo que se dice o manifiesta. Oñeno anga tu pape, lastimosamente está en cama. Ombeasu anga no mombaiwi, lamenta no haber terminado. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.